tal? Muy buenos días. Pues sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de las Naciones Unidas en la Ciudad de México. Hoy nos complace tener desde la Ciudad de México el lanzamiento mundial de un informe muy importante producido por nuestra agencia ONU Habitat. Me refiero al Estado de las Ciudades en el Mundo 2012-2013, la prosperidad de las ciudades. Esta conferencia de prensa, además de tener el gusto de recibir a los periodistas basados en la Ciudad de México, está siendo transmitida en vivo también a través del Internet para periodistas fuera de la Ciudad de México y también en otros países. Un saludo a quienes estén siguiendo esta transmisión donde quiera que estén. Nos acompaña un presidente muy distinguido. Y le quisiéramos dar la bienvenida al señor Marcelo Ebrard, al licenciado Marcelo Ebrard, quien, como ustedes saben, es jefe de gobierno de la Ciudad de México y, bueno, también, y enhorabuena, designado recientemente presidente de la Red Mundial de Ciudades Seguras. Felicidades por la designación y bienvenido, señor jefe de gobierno. Se encuentra a mi derecha el doctor Eduardo López Moreno, quien es coordinador de la División de Investigación y Desarrollo de Capacidades de ONU Habitat, coordinador de esta publicación que estamos por presentar, y nos acompaña también nuestra colega María Dolores Franco Delgado, quien es coordinadora nacional de ONU Habitat aquí en México. Sin más anticipo, yo quisiera, bueno, dar la bienvenida a nuestro colega. Déjenme mencionarles que el doctor, además de ser un experto en todos los temas que contiene el informe, o el principal experto que tiene ONU Habitat, es mexicano, aunque está basado en Nairobi, su trabajo de todos los días, así es que, bueno, no van a escuchar un acento extraño, pero sí, no por ello significa que esté acá en la Ciudad de México. Bienvenido a la Ciudad de México también, doctor López Moreno. Por favor, tiene la palabra. Si pudiéramos colocar la presentación. Gracias. Sí, muy bien. Vamos a hablar de prosperidad. Decirles que la ciudad, históricamente, narrativas de historias urbanas nos dicen que hace 2000 años, hace 200, hace dos meses, los habitantes de zonas rurales se fueron a las ciudades. Aquellos que vivían en zonas de ciudades se mantuvieron ahí o se fueron a otras con una razón fundamental: acceder a los servicios de base, acceder a bienes públicos, bienes privados, bienes comunes, todo esto en la búsqueda de la prosperidad. La prosperidad es, y no nos queda la menor duda, el motor que ha alimentado la urbanización en el mundo. Es la forma en que se ha dado el cambio principal. Y con esto las ciudades se han constituido históricamente en el lugar donde las aspiraciones, los sueños, las cuestiones tangibles y las intangibles se pueden realizar. Es entonces la prosperidad el tema de este reporte. Pero me gustaría, no sé, en los últimos años el mundo se ve convulsionado por crisis financieras. Estas crisis financieras muy rápidamente se convirtieron en crisis económicas, algunas de ellas crisis sociales, otras crisis de hambre, no está funcionando como debería, otras crisis sociales y políticas, y todas estas crisis tienen una característica: es que se originaron a nivel global o regional y todas han ido impactando en las ciudades. Las ciudades, a diferente nivel de intensidad, son aquellas que sufren las crisis. Y entonces la ciudad no solamente es el lugar de la prosperidad, la ciudad se convierte también en el lugar donde se lucha por la prosperidad. Es el foro donde en diferentes formas vamos a buscar ser más prósperos. Este reporte se hace cada 2 años y es la Asamblea General de las Naciones Unidas quien nos manda a producirlo. Cuando estuve en Nueva York discutiendo el tema, me decían: ¿por qué prosperidad y no crisis? Si estamos en periodos más de crisis. Y yo quisiera utilizar esto como un punto de vista conceptual importante para el reporte. No es la crisis la que afecta a la prosperidad, es una noción distorsionada de la prosperidad mundial la que genera las crisis. Una noción de prosperidad volcada a la riqueza,
al desarrollo financiero, a la especulación inmobiliaria, y esta noción de prosperidad es la que está perpetuando diferentes formas de crisis. Este reporte presenta, disculpen, no está cambiando esto, algunos de los análisis, primero de los que esta visión distorsionada de la prosperidad genera. Quisiera darles algunos datos y primero decirles que ONU Habitat se siente muy contento de contar con la presencia del jefe de gobierno de la Ciudad de México, por dos razones. Tuve la oportunidad brevemente de verlo en Nápoles, donde se lanzó recientemente el Foro Mundial Urbano, donde el jefe de gobierno fue honorado con reconocimientos y un nombramiento importante, ustedes saben, y quisiéramos decirles que nos sentimos muy enorgullecidos de que usted haya aceptado este nombramiento. Muchas gracias. La prosperidad se afecta ¿de qué maneras? Número uno, México, el mundo vio un fenómeno muy curioso. Si ustedes tomaran todas las ciudades del mundo, se darían cuenta que ellas crecieron 3 veces más que las necesidades reales. México no fue una excepción. Esto se debe principalmente a la apertura incesante de nuevos frentes de urbanización y desarrollo, es decir, a una lógica inmobiliaria desmedida, a una noción distorsionada de la prosperidad. Esto ha generado diferencias enormes entre los ricos y los pobres viviendo en periferias urbanas cada vez más alejadas, con menos equipamientos, ha generado grandes distorsiones urbanas y un grave daño medioambiental. El reporte propone, y este es un primer mensaje importante que me gustaría compartir con ustedes, con el jefe de gobierno, por una razón. Creemos que las crisis mundiales, las crisis regionales, podrían en gran parte ser atajadas, reducidas, eliminadas, ¿por qué no?, si se le diera un papel diferente a la ciudad. Es decir, la ciudad es un remedio, y lo decimos claramente en este reporte, a la crisis mundial. Pero para ello necesitamos una ciudad diferente, o necesitamos que se reconozca, número uno, que son las ciudades en donde podemos afectar positivamente realmente el sector de la economía, generar empleos, y no pensar que todo tiene que ver con una economía financiera mundial. Es ahí donde podemos negociar acuerdos, donde podemos crear nuevos consensos políticos, donde podemos crear muchas ideas, muchas de ellas, la Ciudad de México, por ejemplo, que se lleven al Foro Nacional, se discutan ahí. Las ciudades tienen la opción, y este es el mensaje que me gustaría repetir, en convertirse en una plataforma flexible, creativa, que optimice recursos, que aproveche potenciales del futuro y que resuelva el problema fundamental de las crisis mundiales. Número 2, para hacer eso tenemos que repensar la noción de prosperidad. ONU Habitat lanza en este reporte una noción fresca, diferente, incluyente de lo que es la prosperidad. Si esto me lo dejara, se las presentaría. Esta noción supone un cambio transformador. Dejamos de pensar en la prosperidad como una cuestión financiera, dejemos de pensar en la prosperidad vinculada en carros, vinculada en edificios, vinculada en crecimiento, y centrémonos en las personas, en una ciudad que sea sostenible e incluyente. Y todos estos cambios nos van a decir algo. Las ciudades prósperas son ciudades que se montan en el siglo XXI. Son ciudades que plantean un paisaje social, político, institucional diferente, que es la ciudad del siglo XXI. Esta ciudad va a integrar aspectos intangibles: solidaridad, pertenencia, colectividad. Va a responder a cuestiones insostenibles y disfuncionales de siglos pasados. La ciudad del siglo XXI es una ciudad que es compacta o tiende a ser compacta. Es una ciudad que reduce el consumo de la energía y de la emisión de gases de efecto invernadero. Es una ciudad que es socialmente heterogénea, es decir, que le apuesta políticamente a que las ciudades sean diferentes y no estén separadas como hoy día. Cuando nosotros nos movemos a una ciudad con estas características, la ciudad del siglo XXI va a ofrecer una serie de desventajas que nos van a colocar en el camino de la prosperidad.
Las ciudades prósperas producen más bienes públicos. Si ustedes me preguntaran, ¿qué diferencia una ciudad próspera de una no próspera? Es sobre todo aquella que está incesantemente generando, suministrando una cantidad de bienes públicos, transporte, espacios, recreación y otras cosas, y lo hace a una escala humana. Todo esto hace que la ciudad del siglo XXI reduzca riesgos de desastres, sea menos vulnerable, más armónica, pueda producir empleo local y diversidad. Este reporte, y me gustaría, señores periodistas, que lo tomaran como uno de los ejes centrales, presenta y lanza al mundo un índice de prosperidad de ciudades. Para hacerlo, conceptualiza en esto que llamamos la rueda de la prosperidad y decimos que las ciudades prósperas deben de tener 5 dimensiones principales: ser productivas, generar empleo, negocios, incrementar el Producto Interno Bruto de la ciudad, tienen que tener infraestructura adecuada, agua, saneamiento, comunicación, transporte, tienen que ser equitables, es decir, reducir desigualdades, tienen que generar calidad de vida, y en este reporte entendemos, y la posición de ONU Habitat es que la calidad de vida no solamente tiene que ver con el acceso a la educación, con el acceso a la salud, tiene que ver con la seguridad pública en las ciudades y tiene que ver sobre todo con espacios, de nuevo, que generen esta visión de bienes públicos. Áreas de recreación, áreas verdes, etc. Las ciudades en esta rueda de la prosperidad tienen que ser también ciudades medioambientales adecuadas. Y entonces tenemos 5 dimensiones que medimos en forma conjunta. Tenemos una serie de indicadores y para cada ciudad vamos a medir en forma aislada o en forma conjunta, y podemos decir que al centro de la prosperidad de la rueda se encuentran lo que llamamos poderes urbanos, la capacidad de gestar nuevas políticas, negociar acuerdos, crear innovaciones sociales e institucionales. Las ciudades que controlan el centro de esta rueda de la prosperidad tienen la posibilidad de controlar las 5 dimensiones y avanzar en forma más armónica en cada una de ellas. Controlamos el crecimiento urbano. Lanzamos entonces el índice de prosperidad de la ciudad. Podemos medir para cada ciudad, y lo vamos a ver, qué nos dice en términos de equidad, de infraestructura, qué nos dice en términos de calidad de vida, de productividad o de medio ambiente, y también qué nos dice todos estos índices comprimidos juntos. Y entonces vamos a crear algo muy importante, jefe de gobierno, es que las ciudades tienen, a partir de este índice, con políticas claras, mostrar dónde se originan los cambios, qué políticas funcionan, qué ejes están generando ventajas y avances en el índice general, porque algunas de las dimensiones están. Dicho de otra manera, creamos la posibilidad de medir resultados reales en las ciudades. El índice de prosperidad lo clasificamos en 6 grupos. El grupo más alto son ciudades con muy alta solidez o cimientos de prosperidad, la mayoría de ellas norteamericanas y europeas. Y después tenemos un grupo número 2, que son ciudades con alta solidez de prosperidad. Una muy buena noticia, señores periodistas: 2 ciudades mexicanas aparecen en el índice número 2 de ciudades con alta solidez de prosperidad: la Ciudad de México y la ciudad de Guadalajara. Tenemos un grupo 3 en el que se clasifican muchas ciudades latinoamericanas, una que otra 4 africanas, el grupo 4 y 5 que mide niveles muy estándares, yo diría estamos en un nivel mediano de solidaridad, y después el grupo 5 y 6, casi todas con índices muy débiles de prosperidad, desafortunadamente la gran mayoría de ellas, unas del Caribe y sobre todo ciudades africanas. Quisiera mostrarles esta representación gráfica del índice de prosperidad. Ustedes tienen este pentágono, araña gráfica, en el que tenemos, disculpen que esté en inglés, no conseguí cambiar esto, productividad, calidad, etcétera, y veamos entonces
la ciudad de Viena, que aparece como la ciudad con el más alto índice de prosperidad. La ciudad de Viena, en casi sus 5 dimensiones, aparece muy cercana al número 1, que calificaría la prosperidad. La Ciudad de México, bien en productividad, con posibilidad de avances, muy bien en calidad de vida, con ciertas necesidad también de avances, excelente en infraestructura, avances importantes en medio ambiente, y el índice se penaliza un poco, y por eso nos mantenemos en el nivel número 2 del grupo, por la equidad, es decir, la desigualdad, principalmente en el ingreso o en el consumo. Veamos Johannesburgo. Johannesburgo tiene, que es una ciudad muy próspera en África del Sur, tiene índices muy buenos, pero el índice de equidad todavía mucho más drásticamente penalizando en general esto. Conclusión de este índice aquí es que en la medida que nosotros entendamos que si bien podemos intervenir en el índice de equidad para mejorar productividad o en el índice de infraestructura para mejorar calidad de vida, vamos a integrar estas dimensiones de la prosperidad y tener respuestas más satisfactorias, más eficientes, que nos permitan un desarrollo compartido y equilibrado de las ciudades. Yo quisiera referirme a esto porque cuando calculamos, y como estamos en la Ciudad de México, me gustaría decirlo, ONU Habitat, mi departamento, tiene datos de desigualdad hasta el año 2010 actualizados. Señores periodistas, esta es una premier realmente en estos datos. Estamos viendo cuáles son las ciudades más desiguales en América Latina, siendo Santo Domingo. Las grandes ciudades, hay ciudades pequeñas muy desiguales, La Paz, Medellín, etcétera. Esta línea que ustedes ven es lo que la ONU Habitat determina como un límite de alerta de desigualdad. Y como se dan cuenta, todas o casi todas las ciudades latinoamericanas están por encima del índice de alerta de desigualdad. ¿Dónde está la Ciudad de México? Yo quería hablarles de esto porque cuando calculamos el índice de la Ciudad de México, como lo ven, era 0.56 más o menos, lo hicimos en el año 2005. Pero hoy día, y por eso digo que es una premier, tenemos datos que la Ciudad de México se ha movido al índice medido por un coeficiente que llamamos de Gini a 0.48, es decir, un avance impresionante en la reducción de las desigualdades. Veamos esto de otra manera. La Ciudad de México sería el azul. Hasta el 2005 se distorsionó un poco, como lo moví, en el año 2005 era de los más altos, del 2005 al 2010 tiene avances claros, decisivos en la reducción de desigualdad. Si bien todavía estando alto, el rojo, son todas las ciudades mexicanas conjuntas. En el 2005, todas las ciudades mexicanas tenían un índice de desigualdad menor que el de la Ciudad de México. En el 2010, jefe de gobierno, se ha invertido esta tendencia y podemos ver claramente que la Ciudad de México aparece con una reducción clara en la desigualdad. Veamos Guadalajara, que es también la segunda ciudad que aparece en el índice. En el 2005 era una de las más bajas en la desigualdad, sigue siendo, pero una tendencia de incremento. Conclusión, señores periodistas, la Ciudad de México en los últimos 5 años ha tenido un avance impresionante en la reducción de desigualdad. Y si recalculáramos el índice, tal vez veríamos reflejado en esto. Otro dato impresionante que me gustaría mostrarles. En este gráfico es muy simple. Del lado vertical tenemos las veces que se diferencia el ingreso del más rico con el más pobre. En Brasil, estamos hablando de ciudades, no nacional, la diferencia entre el más rico y el más pobre es cerca de 50 veces, mientras que en Perú es 12 veces. Si tomáramos, por ejemplo, Noruega, un país desarrollado, estamos hablando de una diferencia de 8 veces el ingreso entre el rico y el más pobre. Si tomamos Medellín, que desafortunadamente aparece en nuestra base de datos como la ciudad con la más alta desigualdad en este indicador, estamos hablando 54 veces
la diferencia entre el más rico y el más pobre. La Ciudad de México, en el año 2010, son 20 veces. Pero el índice con el que lo calculamos fue 30 veces. Este es otro dato interesante. La diferencia entre el más rico y el más pobre se redujo en los últimos 5 años de 30 veces a 20 veces. Si bien sigue siendo alto, vemos que en este panorama de ciudades y de países, México se está colocando, Ciudad de México, claramente entre las ciudades que están consistentemente atendiendo, si bien todavía hay una agenda pendiente, atendiendo la cuestión de la desigualdad. Me gustaría progresar en esto, por cuestión de tiempo. Decía Ciudad de México y Guadalajara hacen parte del grupo 2, con sólidos fuertes. México ocuparía la posición 29 de 85 y de 125 si tomamos otros indicadores. Un coeficiente de 0.7, Guadalajara un poco más alto y Sao Paulo, pero México estaría por encima entre algunas, Buenos Aires, Tegucigalpa, La Paz y algunas otras ciudades. El índice de prosperidad, y quisiera muy rápidamente, por cuestión de tiempo, sobre todo mostrar, estos son las ciudades, no importan tanto los nombres, Varsovia, Milán, Barcelona, etcétera, que aparecen más altas en el índice. Lo que me interesaría decirles, ¿por qué están ahí? ¿Qué hicieron? Número 1, tienen esto que llamamos poderes urbanos, la capacidad que las 5 dimensiones de la prosperidad avancen en forma conjunta. Si se dan cuenta, hay muy poca dispersión entre las diferentes dimensiones y sus colores. El azul siendo medio ambiente, el café de más abajo, equidad, etcétera, en el que Nueva York, por ejemplo, en el lado derecho, no sé, de sus pantallas, en el cual, en uno de los extremos, estaría altamente penalizada por la inequidad en la ciudad de Nueva York, pero todavía haría parte del grupo número 1. Alta productividad y lo que decía, generación de bienes públicos. Me brinco el grupo número 2, por cuestión de tiempo, y vemos que nos movemos de 0,9 a 0,7 y empezamos a ver una gran dispersión en las diferentes dimensiones de prosperidad. Menos coordinación y instituciones y marcos regulatorios que están en proceso de consolidarse. Y los más bajos, nos pasamos a 0,4, una alta dispersión, estamos hablando de fallas sistémicas, estamos hablando de una pobreza y destitución generalizada en las ciudades. Todo esto me llevaría entonces a, si me permitieran, y tal vez adelantándome a una pregunta que pensé me podrían hacer, esto no aparece de tal forma en el reporte, aparece en diferentes partes. México como país, ¿cuáles serían los ingredientes de éxito para avanzar en la prosperidad? Tendríamos 5 puntos para concluir esta presentación. Número 1, lo vimos. La agenda de la desigualdad está mejorando, pero no podemos reclamar que las ciudades prósperas mexicanas se inserten en la senda de la prosperidad si la agenda de la desigualdad sigue siendo alta. Y entonces hay que pensar, porque México ha insistido mucho en políticas de pobreza, pero ¿existe una política de desigualdad como tal? ¿Y en qué se traduciría? ¿Y qué harían las ciudades? ¿Y qué haría el país? Número 2. Me brinco 1. Número 2, parece medio retórico, una concurrencia real de coordinación de autoridades. Lo voy a explicar. Las ciudades más prósperas tienen una característica muy simple. No crecieron, no se hicieron prósperas en un espacio regional aislado. Crecieron fuertemente vinculadas con el Estado o la provincia y con el gobierno nacional. Dicho de otra manera, las ciudades prósperas son aquellas que articulan orgánicamente una nueva noción de gobernabilidad nacional en el que la coordinación y la interrelación es la síntesis de la prosperidad. En México, si el gobierno federal limita recursos a alguna ciudad en particular, o limita o no incluye en sus políticas nacionales alguna ciudad, estamos limitando la prosperidad de la ciudad misma. Número 3. Ustedes me dirán, pero todo esto existe, hay una estrategia nacional de desarrollo. Les voy a decir, las ciudades más prósperas, los países de estas ciudades hicieron algo que me parece
en nuestra perspectiva, México tendría camino por recorrer. La política nacional tiene que ver el papel específico que las ciudades juegan como crecimiento y desarrollo nacional. Es decir, qué ciudades hay que crecer, qué regiones, qué políticas. Esta visión de política nacional de desarrollo crea sistemas de ciudades y crea lo que los chinos, los coreanos y otros están haciendo. Es decir, hoy día esta región de mi país crece y en 5 años esta otra, y todas las fuerzas, todas las inversiones, todos los esfuerzos se van a esas regiones. México no ha adoptado políticas de esta naturaleza, a mi saber, o no en la medida que debería, porque esta Estrategia Nacional de Desarrollo no ha contemplado la oportunidad, la posibilidad que las ciudades ofrecen, no solo, como dije a un principio, para reducir crisis, pero avanzar en la economía mundial. Este cuarto punto fue para mí una sorpresa muy grande, porque cuando analizamos, las ciudades prósperas tienen una característica: innovan constantemente. No solamente en tecnología y en productividad, innovan socialmente, innovan institucionalmente. Pero si no vinculamos a los agentes que son productores de estas innovaciones, que en muchos países tienen que ver con la academia, con la investigación, en México los índices de esta articulación son de los más bajos del mundo. Y entonces habría, en la lógica de la prosperidad mundial y de la innovación, buscar en una articulación de esto. Por último, si ustedes recordaran esta rueda de la prosperidad, la planeación urbana, que debía de estar como un poder central en medio, se ha desplazado a uno de los ejes, que es la productividad. La planeación urbana hoy día responde a los intereses del sector inmobiliario. Tenemos que traerla de nuevo a un poder político, en el que los enclaves de la prosperidad de las ciudades se reduzcan, se expandan y generen prosperidad en la ciudad general. Si tomamos estos elementos y otros, jefe de gobierno, yo pienso, y amigos periodistas, que podríamos y tendríamos la seguridad de poner a México y a las ciudades mexicanas mucho más en una senda de prosperidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Moreno, coordinador de la División de Investigación y Desarrollo de Capacidades de ONU Habitat. Le pediríamos ahora al licenciado Marcelo Ebrard, jefe de gobierno, que tome la palabra, por favor. Licenciado. Adelante. Sí, muchas gracias, colegas, ahora colegas de las Naciones Unidas. Darles la bienvenida a todas, a todos y gracias por invitarnos. Yo, de manera muy breve, diría, este documento que ustedes están conociendo ahora es uno de los documentos más relevantes para nuestro país en el plazo inmediato. A ver, prácticamente el 80% de la población del país vive en ciudades. Este documento que se nos presenta por parte del doctor López Moreno lo que hace es sistematizar y presentarnos una ruta a seguir, es decir, qué funciona y qué no funciona. Y aquí está, esta síntesis, este documento, es lo que orienta y confirma cuáles deberían ser las políticas que estuviésemos siguiendo en las ciudades para obtener resultados en todas las ciudades del país, particularmente en las ciudades de más de 100,000 habitantes. Si no hacemos esto, no vamos a tener los resultados que desearíamos tener. Entonces, la primera conclusión es que es un instrumento muy útil. Nosotros vamos a participar y facilitar que esto se traduzca al español y que lo tengan en su poder todos los alcaldes y gobernadores y las áreas de gobierno nacionales, que tendrían que tener esto muy claro. Puede parecer muy teórico, pero si ustedes ven esta ruedita, esto es lo que debe ser nuestra estrategia de desarrollo urbano. Ahora, ¿cuál es el punto medular? La desigualdad. Mientras dice el doctor López Moreno, algo tienen que hacer en México para tener una política nacional contra la desigualdad, bueno, pues es obvio. Tenemos que aumentar los salarios más que la inflación, tenemos que aumentar la aportación fiscal de los que más tienen, contrario a lo que se pretende o se puede buscar con extender el IVA a alimentos y medicinas, que tendría un efecto regresivo muy grande.
aumentar nuestra escolaridad promedio, reducir la deserción. Bueno, todas esas cosas o algunas de ellas las hemos hecho en la ciudad, y lo que me da mucho gusto, que yo creo que es un gran dato que nos da ahora a conocer el doctor López, es que en la ciudad sí se logró en estos años, en estos últimos años, del 2005 al 2010, ¿no? Es el análisis, reducir la desigualdad, a pesar de que las autoridades locales no tenemos los instrumentos relativos, o muchos de los instrumentos relativos o que generan la desigualdad, por ejemplo, la política respecto a alimentos, salarios, redistribución fiscal, acceso al crédito, tantos temas. Entonces, pero de todas maneras, con lo que pudimos hacer en educación y en todas las políticas que se han llevado a cabo, lo que vemos es que se ha movido la ciudad en una dirección correcta, y la dirección correcta es reducir la desigualdad, por lo tanto tener mejores condiciones de equidad y mayor prosperidad. Es la primera vez que vemos de manera sistematizada e independiente, científicamente hecho, la demostración que a mayor equidad, mayor prosperidad. La prosperidad no es solo que midas el nivel de crecimiento y de riqueza generado, es lo que se nos explicó ahora. Y yo coincidiría plenamente con lo que aquí se ha dicho. ¿Qué es lo que haremos? Pues poner esto a disposición de todas las autoridades locales. De todos los documentos que hemos visto o podemos ver en estas semanas y meses, este me parece que es el más importante, honestamente, para las nuevas autoridades, a nivel nacional, estatal y a nivel urbano de cada ciudad. Resumen, para no extender más de lo debido, el camino que debemos seguir, aquí está claramente señalado, está claramente sistematizado. Si nosotros avanzamos en reducir la desigualdad, vamos a tener prosperidad, si no, no. Y muchas gracias por estar aquí, desde luego estaríamos a la orden. Muchas gracias por sus comentarios al señor jefe de gobierno. Cabe mencionar que la presentación que se utilizó ahora, así como todos los materiales relacionados con el informe, incluyendo el informe mismo, por ahora solamente en inglés, se encuentran a disposición de quienes nos acompañan acá, pero también de quienes nos siguen a través de internet, en el sitio en internet www.sinu.mx. Le pediría ahora a María Dolores Franco Delgado, quien es coordinadora nacional de ONU Habitat, que nos regale un mensajito. Por favor. Muchísimas gracias a todos y a todas. Efectivamente, y nada más me gustaría hacer un breve paréntesis respecto a lo que estamos trabajando a nivel nacional como oficina de ONU Habitat, muy de la mano del gobierno del DF. Justamente lo que vamos a trabajar a partir de este lanzamiento global es propiciar el que con las autoridades nuevas se realice algo que nosotros conocemos como un foro urbano nacional, que es justamente un espacio donde podemos reflexionar y repensar el modelo de crecimiento y las políticas que se desarrollan en ciudades. Entonces, nada más se los quiero dejar ahí como un comercial, digamos, de los pasos siguientes que van a haber tanto de la Oficina Nacional como de las actividades que vamos a desarrollar y que justamente apuntan en este sentido que venimos comentando y que van a ser aplicaciones ya prácticas de esta rueda de la prosperidad y de alguna manera cómo podemos fortalecer los procesos de toma de decisión a nivel nacional. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias. Gracias a la maestra María Dolores Franco Delgado. Pues abriríamos ahora una sesión de preguntas y respuestas. Tenemos solamente como 10 minutitos. Les voy a pedir que sean preguntas muy puntuales. Nos digan su nombre, el medio que representan, a quién va dirigida la pregunta. De la misma manera, quienes nos siguen por internet. La primera aquí, por favor. Gracias, Juan Miguel. Hay un micrófono. Señor jefe de gobierno, inicia usted recorridos por todo el país a partir del 5, 6, 7 de diciembre. Este documento formará parte esencial, igual ya lo dijo, pero de sus presentaciones. ¿Y qué tan viable será su aplicación en la realidad nacional en ciudades tan dispares como pueden ser, a lo mejor, no sé, insisto, México, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en todas las capitales, por ejemplo, las que va a recorrer? ¿Qué tan viable es esta propuesta de desarrollo? Gracias. Licenciado, por favor. Mira, yo lo que te diría es, independientemente de lo que es la actividad política, que es otra cancha, en lo que hace a la responsabilidad que tenemos ahora en el Comité para Ciudades Seguras, esta información y lo que sabemos ya respecto a seguridad, que es otra información adicional, debemos ponerla al alcance de todas las ciudades de México. Son muy pocas las ciudades de México que están participando realmente en términos operacionales en muchos de los programas. En el caso, por ejemplo, de Ciudades Seguras estaba solo Chihuahua, desde luego en la Ciudad de México. Invitamos a Guadalajara ahora, que estuvo
en Nápoles. Pero ¿cuál sería el objetivo para responder a tu pregunta? Primero, ponerlo en manos de todas las ciudades y garantizar que todas las ciudades participen. Te hablo de ciudades desde 100,000 hacia arriba. Ahora, el segundo tema es, ¿qué tan realista es? Pues esto te organiza todo tu programa de trabajo. Yo estaba y he estado platicando con varias gentes de las autoridades que están llegando, locales, que se hacen estas preguntas. Es decir, ¿cuál es el porcentaje de quienes dirigen las ciudades de México, que es la primera vez que van a dirigir una ciudad de 100,000 y más habitantes? Hazte esa pregunta y te vas a dar cuenta que es evidentemente más del 85%. ¿Por qué es tan importante ese documento? Porque esto te sistematiza lo que está pasando en todo el mundo, en un solo texto. Esto tiene que impactar tus políticas y la definición de lo que vas a hacer, por cierto, en periodos muy cortos, porque son 3 años de gestión salvedad hecha a la Ciudad de México. Son 3 años de gestión. Entonces queremos ponerlo en manos de todas las autoridades en nuestro país, locales especialmente, pero también nacionales. Aquí hay unas conclusiones, se nos sugieren, se nos recomiendan o se nos proponen algunas políticas que deberíamos de seguir a nivel nacional. Una política nacional contra la desigualdad, dice el doctor López Moreno. No tenemos una política nacional contra la desigualdad. Tienes medidas para contener pobreza extrema, en fin, hay una serie de cosas, pero no tenemos una política nacional. ¿Pensada en dónde? Pues en las ciudades. Yo creo que sí, absolutamente. Para el nivel de ingreso que tiene México, más bien la pregunta sería, ¿cómo es que no hemos hecho más en eso? ¿Es voluntad política? Y acuerdo entre todos, voluntad política, recursos disponibles, pero yo creo que sí es viable, que es tu pregunta. Sí, es viable. Tan es así que hay ciudades de todo el mundo que lo han aplicado. Buenos días a todos. Ana Paula Lara, Noticias MBS. Para preguntarle, señor, 2 cuestiones. ¿Cuál sería, digamos, la clave o estrategia o el camino preciso que debería llevar el siguiente jefe de gobierno para seguir con este camino y reducir más la desigualdad? Pues dice que, bueno, sí se ha avanzado, pero todavía falta. Y la otra, como bien señala, si no hay, se debe acercar esta estrategia a todas las ciudades y no hay una política nacional, ¿estaría usted dispuesto, ya no como jefe de gobierno, por supuesto, sino como presidente de este nuevo organismo, a tener una reunión con el próximo presidente de México, con Enrique Peña Nieto, para acercarle justo este programa y que, como bien lo señala, se haga a nivel nacional y se acerque a cada entidad del país? Gracias. Mira, como se trata de una institución de la Organización de las Naciones Unidas, entonces si me voy a reunir con todos los presidentes del mundo o alcaldes, independientemente de su ideología, su trayectoria y sus objetivos, pues sería ilógico que te dijeran, no, fíjate, con el próximo presidente de México no me voy a reunir. Si es necesario, pues lo haré. Igualmente que con todos los alcaldes o gobernadores que así lo soliciten, independientemente de qué partido provengan. Este programa es más allá de la coyuntura política. Cada uno de nosotros tiene una vida política, pero esto va más allá, es más importante. Gracias. Para el próximo gobierno. Bueno, evidentemente ellos tendrán esta información y me parece muy claro que tenemos que avanzar para que la equidad avance en la ciudad de acuerdo a lo que se dispone, a lo que sea posible. Evidentemente educación, salud, lo que él mismo ya ha dicho. Creo que está muy claramente marcado que va a seguir en esa dirección. Estos resultados no los conocíamos. Lo del 2005 al 2010 es importantísimo lo que nos ha dicho el doctor. Y bueno, ahora también vamos a ver claramente qué fue lo que produjo, qué medidas funcionaron, qué políticas funcionaron para acercarnos a esta meta. Y esa información se la vamos a dar al próximo gobierno, claro está. Tenemos una pregunta a través del foro de texto en Internet. Esta es desde Perú, del diario El Comercio. Y le pregunta al doctor López si tiene algún dato que pueda compartir sobre la ciudad de Lima. Tengo uno parcial, lo mencionamos. Lima y en general Perú aparece como el país a nivel urbano y sus ciudades que tienen los índices más bajos de desigualdad en América Latina, que francamente nos resultó muy sorprendente. El jefe de gobierno, Marcelo, menciona algo, ahora vamos a movernos a una segunda etapa. Estos estudios nos tienen que decir
qué funcionó en las ciudades y en el país. Hemos producido los datos, tenemos informaciones nuevas, pero francamente no sabríamos muy bien, y algo que el jefe de gobierno mencionó que me parece muy importante, siempre se había considerado que las ciudades a nivel de la desigualdad tenían muy poco espacio para actuar. Pero si estamos viendo que en la Ciudad de México se están reduciendo las desigualdades y a nivel nacional desafortunadamente están creciendo, esto nos quiere decir que las ciudades sí pueden jugar un papel importante. Y entonces esto es lo que tenemos que en nuestros análisis futuros ver. Responderle a Lima que desafortunadamente no tenemos el índice de prosperidad de esta ciudad. Me gustaría invitarlo a que trabajáramos conjuntamente, pero aprovechar el micrófono y hacer una invitación más para México. A mí me encantaría pensar que pudiéramos a un cierto número de ciudades, 100,000 para arriba, como tú mencionaste o otras, crear un tipo de alianza o un tipo de índice nacional de prosperidad de las ciudades mexicanas, que trabajáramos junto con María aquí, nuestra oficina de Hábitat, y que pudiéramos calcular el índice de la mayoría, si no todas, las ciudades, y pudiéramos ver qué políticas son las que se requieren en cada una de las regiones. Esto me parece que sería una plataforma ideal para repensar la noción urbana en el país. Muy bien. Nosotros participaríamos, desde luego. Este mismo periodista nos pregunta si puede aclarar los índices más bajos de desigualdad. Estoy leyéndolo como está entrando al... y si, bueno, por lo que aparece en las gráficas, si Lima ha mejorado. Bastante. Lima en los últimos, no 5 o 10 años, muestra tendencias muy positivas. Realmente la información con que contamos es de una riqueza, jefe de gobierno. Tenemos análisis por deciles para cada ciudad, es decir, el más rico, cómo aumentó o no porcentualmente su ingreso comparado con los medios, los más pobres. Estamos viendo dónde se generan las desigualdades por ingreso. Y el caso de Lima es muy interesante porque comprimió la diferencia entre ricos y pobres y también hizo otra cosa interesante. En Lima, y hablo de Lima principalmente, cuando viéramos el PAI de dónde se genera el ingreso, 50, si recuerdo bien, % de los ingresos provienen del sector informal, y a pesar de eso, y esto también es un mito interesante que se rompe, es que solo se puede actuar para la desigualdad en el sector formal, mientras que hay políticas claras que podrían permitirte en el sector informal reducir desigualdad. Y si viéramos las tendencias de Lima por deciles, veríamos que los grupos más pobres están incrementando muy rápidamente sus ingresos. Y esto es lo que hace que los índices se incrementen de esa manera en el caso de Lima. ¿Hay alguna otra pregunta acá en la sala? Ya estamos. Sí, por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? Licharo, del periódico Reforma. Quisiera preguntarle al doctor, ¿cómo impacta, en el caso de las ciudades en México, cómo estaría impactando la violencia que se vive en esta prosperidad? Mira, el índice de calidad de vida, que es una de estas dimensiones, incluye indicadores vinculados a la violencia o a la inseguridad en las ciudades. Hay una relación directa, yo te lo diría simplemente, una ciudad insegura difícilmente puede ser una ciudad próspera. Número 2, y lo comenté brevemente en Nápoles con el jefe de gobierno, nuestros estudios iniciales sobre desigualdad nos están mostrando que la relación pobreza e inseguridad no está correlacionada o muy poco. Dicho de otra manera, las ciudades o los barrios más pobres no tienen que ser y no son los más inseguros. Sin embargo, las ciudades o los barrios donde las desigualdades reales y las desigualdades percibidas son más altas, aparentemente tenemos que trabajar. Fue una invitación que le hice al jefe de gobierno en Nápoles en esto, es ver que la desigualdad es un factor fundamental en la generación de desigualdades. Entonces, en conclusión, son indicadores que cada vez tenemos que meter más en los índices, sin duda alguna, no solamente como sea casi automáticamente dicho, inseguridad
limita el Producto Interno Bruto, que sigue siendo una visión del desarrollo y la prosperidad muy economicista. En realidad, la inseguridad castiga en diferentes dimensiones: la calidad de vida, espacios públicos no son visitados, transporte público no es utilizado, distancias hace que mucha gente no salga de sus casas, que reduzca el empleo. Es decir, hay una correlación muy fuerte que queremos trabajar con datos empíricos y científicos más serios para formular políticas que podamos medir su impacto real. Tendremos una última pregunta entonces desde Internet, si me lo permiten, tanto al jefe de gobierno como al doctor Moreno, López Moreno. Si se mantienen o tienen información que indique que se mantienen las tendencias de 2010 a 2012 en combate a la desigualdad, en ese sentido, si pudieran subrayar cuáles son las políticas que han funcionado en el DF en esta década, o si alguna ha generado, o si alguna no ha funcionado. Por favor, Vincent. Mira, lo que hemos seguido es, con los recursos disponibles, hemos seguido una inversión en educación muy grande. Hay 200,000 jóvenes que reciben apoyo económico, todos los jóvenes en educación pública. Eso redujo la deserción a 6%. Tenemos una política de contención del impacto del precio de alimentos, que me parece que sería lo que más está acelerando la desigualdad en los últimos años, el aumento del precio de los alimentos, que tiene un impacto tremendo. En la ciudad hay una red ya de 380 comedores comunitarios, muchas acciones que estamos tomando para eso. Y yo diría la ampliación del sistema de salud, garantizar que el sistema de salud tenga medicamentos gratuitos y mantener una política en materia de transporte público que tenemos el sistema más barato del mundo. Todo eso lo hemos podido hacer al mismo tiempo. Y probablemente eso esté detrás en una muy rápida evaluación de algunos de los datos que aquí se están dando. Se habrá mantenido entre 2010 y 2012, no tendríamos información todavía en 2012 y 2011 para darle una respuesta. Gracias, doctor. Quiero decirles que tener datos 2010, ONU Habitat es la única agencia en el mundo que ha avanzado en las mediciones de desigualdad a nivel de las ciudades y en una masa crítica de ciudades importante, produciendo datos actualizados al 2010. Estos son altamente costosos, son metodológicamente difíciles y el presentar 2010, como les dije a ustedes hoy día, es una premier porque en este reporte que estamos presentando, la mayoría son al 2005, 2007 en algunos países. Pero como ustedes lo van a ver, dice edición Foro Mundial Urbano, y en este mes que siguiente vamos a producir el reporte final en el que vamos a incluir estos nuevos indicadores. Imposible tener 2011-2012. Ahora sí prometo que la última, porque entiendo además que nuestro panel tiene que salir corriendo. De W Radio, aquí en México, a través de Internet, 3 proyectos urbanos que es necesario darles continuidad en la próxima administración, me imagino que para el jefe de gobierno. Yo diría expansión de transporte público, eso es Metrobús y otros sistemas. Segundo, recuperación de espacio público, porque el espacio público es lo que garantiza que seamos ciudadanos, que haya equidad. Y tercero, la expansión de derechos sociales. Muchas gracias al señor jefe de gobierno, muchas gracias a nuestros colegas de ONU Habitat. Como les decía, tienen que salir corriendo. Les voy a pedir, por favor, que permanezcan en sus lugares 30 segundos para facilitar la salida. Y bueno, despidiendo también a la transmisión en Internet. Muchas gracias a quienes nos han seguido desde sus computadoras a lo largo y ancho de América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes, les pido que permanezcan en sus lugares un segundito nada más para facilitar la salida del jefe de gobierno y nuestro panel.